quiero que tomen nota del título de este mensaje. El poder del nombre de Jesús lo cambia todo. Pues ahora como están las cosas, estamos viviendo en un mundo donde las tinieblas son reales. No siempre las vamos a ver, pero se manifiestan de alguna manera en la opresión, en el miedo, en la ansiedad, en la confusión, en las ataduras espirituales. Y muchas personas tratan de salir de esas tinieblas, pero en sus propias fuerzas van a fracasar. No podemos vivir como si todo fuera natural, no. Porque hay una realidad espiritual que está operando todos los días, constantemente. Las tinieblas no son un mito, no son imaginación, son una realidad espiritual activa. Entonces la Biblia deja claro, y eso está en Efesios 6:12, dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Esto qué significa? Que no todo lo que enfrentamos es solo emocional, que no toda batalla es visible. ¿Qué más significa? Que no todo problema es humano. Entonces, ¿hay una guerra en curso? Claro que sí, lo que estamos viviendo hoy. Y la verdad es esta: Dios nos dio un arma poderosa a los hijos de Él, y es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es cualquier nombre, es el nombre con una autoridad celestial. Cuando nosotros lo declaramos con fe, ¿qué pasa? Las tinieblas tienen que retroceder y la luz de nuestro Señor invade cualquier situación. Y quiero que miremos un ejemplo que está en la palabra, y está en la palabra en Hechos 16:16. Dice, cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Pues bien, esta palabra relata la historia de una muchacha joven esclava que sus dueños la explotaban económicamente. Cobraban dinero a la gente porque ella les profetizaba o les daba adivinaciones. Y era un negocio pues lucrativo en esa época. Ahora, ella tenía una fijación muy especial por Pablo. Y cuando se daba mañas, lo seguía. Y dice que cierto día cuando Pablo pasa cerca donde ella estaba, ella gritó, eso está en el verso 17, estamos hablando de Hechos 16. En el verso 17 ella dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirle cómo ser salvos. Entonces la gente la miraba y decía, wow. Y esto lo hacía permanentemente cada vez que los veía pasar. Ahora, uno diría, ella lo que decía era cierto. Pablo sí anunciaba efectivamente el camino de la salvación, pero el origen no era de parte de Dios, era algo demoníaco. Así que Pablo se exasperó, dice la palabra, en otras palabras, se le saltó la piedra. ¿Por qué? Porque él no quería que ningún espíritu maligno certificara su ministerio. ¿Por qué? Porque podía confundir a la gente. Ahora, por otro lado, él no quería tampoco ni deseaba ninguna sociedad con prácticas ocultas. Y también probablemente él vio que a esta muchacha la estaban explotando. Así que Pablo se volvió y dijo al espíritu, eso está en el verso 18, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Entonces aquí miremos el poder del nombre de Jesús
sobre los poderes demoníacos. Muestra una autoridad suprema de nuestro Señor sobre cualquier fuerza espiritual maligna. Un simple mandato en el nombre de Jesucristo. ¿Qué pasó? Liberó a esta joven inmediatamente. Sacó al demonio, pero también la sacó a ella de la esclavitud y de esa opresión espiritual, porque ella vivía esclava en beneficio de otros. Es decir, hubo una liberación integral. Entonces miremos algo importante. No toda verdad es bienvenida. Aunque lo que ella gritaba era correcto, su fuente era satánica. Y Pablo rechazó esa, digamos, publicidad que le estaban haciendo a él, porque no venía de parte de Dios. Este pasaje de la Biblia nos revela que cada vez que nosotros, como cristianos, nos disponemos a orar con buena intención, dice que el reino de las tinieblas va a reaccionar. ¿Por qué? Porque Pablo y Silas, ellos iban, dice la palabra, a la oración. Y qué casualidad que fue precisamente en camino a donde ellos iban a manifestar su poder, pues vino el enemigo a confundir, vino a estorbar en la mitad de camino. Eso pasa con la oración. La oración no es un acto religioso, no. La oración es una confrontación directa con el mundo de las tinieblas. Es un acto de guerra espiritual. Y cada vez que nosotros oramos con fe, pues ¿qué pasa? Pues nos vamos a levantar con fuerza. Y la oscuridad tiene que huir. Pero, ¿qué pasa? En ese momento es cuando las autoridades demoníacas quieren venir a hacernos retroceder, quieren venir a confundirnos, quieren venir a desanimarnos. Por eso, cuando nosotros decidimos avanzar, crecer en nuestra vida espiritual, crecer en la intimidad con nuestro Señor, inevitablemente vamos a enfrentarnos a oposición. Van a haber obstáculos. Y eso parece no tener fin. Claro, por supuesto, porque el enemigo no está contento, porque cuando nosotros oramos, declaramos la verdad sobre la mentira. Por ejemplo, nosotros diariamente oramos por nuestro país, por los países vecinos de Latinoamérica, Centroamérica. ¿Para qué? Para que salga la verdad a la luz. Y hay una oposición ahorita fuerte en nuestras naciones. Hay algo fuerte con un anticristo. Pero cada vez que nosotros oramos, algo pasa y salen las mentiras a la luz. Dios nos va a respaldar. También cuando oramos, cerramos acceso a lo que no proviene de Dios. Se rompen cadenas espirituales, se desata libertad, lo que pasó con esta joven. Pero el enemigo busca distraernos, busca desanimarnos, hace que dejemos de orar. ¿Por qué? Porque él sabe que una vida de oración constante es una amenaza directa contra su influencia. Eso es lo que él sabe. Entonces, es allí donde se manifiesta la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. El nombre que está sobre todo nombre. Dice que toda rodilla se dobla y que todo espíritu tiene que sujetarse. Así que lo primero que tenemos que darnos cuenta, quiero que lo anotes ahí, es que la oración auténtica provoca reacción en el mundo espiritual. O sea, no es casualidad que esta joven, con un espíritu de adivinación, que era lo que ella tenía, apareciera justo cuando Pablo y Silas y su equipo iban a orar. Esto nos enseña algo, y es que el enemigo no se inquieta por actividades superficiales, no. Pero él se levanta cuando alguien decide entrar en una dimensión de oración profunda. Y en Hechos 16:19 dice: las esperanzas de sus amos de hacerse rico ahora quedaron destruidas, así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrestaron hasta la plaza del mercado ante las autoridades.
Por eso el enemigo se levantó, porque perdió la joven la habilidad de hacerles plática a sus jefes. Entonces los dueños de esta muchacha dejaron de percibir y los acusaron falsamente a Pablo y a Silas, y ellos son golpeados y los encarcelan injustamente. Pero es aquí donde Dios viene e interviene para dejar ver su poder y su gloria. Entonces, ¿qué pasa? Estando ellos presos, los castigan, los meten allá en un hueco con frío, les quitan la ropa, pero pasa algo sobrenatural. Aquí se activan los procesos espirituales y es entonces cuando se abren las puertas y aquí se alinean las cosas a favor de ellos. Eso está en Hechos 16 del 25 al 26. Dice que alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. ¿Quiénes escuchaban los demás prisioneros? De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Eso hace la oración. Desata libertad. Dios debilitó esas fortalezas a través de un terremoto y Dios responde. Dios responde cuando lo buscamos, como lo hizo Pablo y Silas, con fe y adoración. Y Él lo hace también para que muchos escuchen. Dice que los otros escucharon y que muchos de los que estaban ahí siendo las autoridades, ellos recibieron a Cristo en su corazón. Ellos fueron salvos. Entonces, cuando nosotros oramos con autoridad y con entendimiento, estamos invadiendo territorios que estaban bajo las influencias de las tinieblas. Por eso, muchas veces antes de un avance espiritual vienen ataques, vienen confrontaciones. Esto, iglesia, no es un retroceso. Ahora, por esto entonces no es que vayamos a pensar, no, eso entonces de estar orando, mejor yo no oro porque se levantan los diablos. No, yo recuerdo una amiga, cuando yo comencé en mis caminos, el del Señor, ella decía, yo con el diablo si no me meto, con ese señor si no. Pero lo que ella no se daba cuenta es que el diablo sí se metía con ella y la tenía atormentada, esta pobre mujer. No, nosotros tenemos que estar pilas, todo lo contrario. Cuando nosotros oramos es la evidencia de que estamos tocando algo en el mundo espiritual, que estamos desenmascarando, que estamos exponiendo, estamos desestabilizando las obras del enemigo. Eso es lo que hace la iglesia. Por eso estos países, nosotros en Latinoamérica, en el occidente, nos estamos levantando una iglesia poderosa. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder, porque las tinieblas tienen que huir, la luz está por encima de la oscuridad, pero es nuestra responsabilidad como iglesia levantarnos en esta época a orar. Y el mover espiritual en este occidente es impresionante. Yo veía con mi esposa un programa en estos días donde hablaban que el crecimiento cristiano está en África y está en Latinoamérica. O sea, qué privilegio. Por eso es que el enemigo está levantando si se quieren oponer y nos quieren esclavizar. Pero por eso es necesario levantarnos en esta época a defendernos. En la Biblia encontramos otra historia mejor que la de Daniel. Eso está en Daniel 10. Y este capítulo nos relata una experiencia espiritual profunda de Daniel mientras buscaba a Dios en oración y ayuno. En Daniel 10, del 2 al 3 dice, cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante 3 semanas enteras. En todo ese tiempo no comí nada pesado, no probé carne ni vino, ni puse lociones perfumadas hasta que pasaron esas 3 semanas. Entonces, ¿qué hizo Daniel en este tiempo? Se humilló delante de Dios durante ¿cuánto? 21 días. Él buscaba entendimiento. Él tuvo una visión, por eso entró en este ayuno, porque él vio los sucesos que ciertamente ocurrirían ahora en el futuro. Y durante ese tiempo no
recibió una respuesta visible. Pero cuando leemos la palabra, desde el primer día de su oración, sí había sido escuchada su oración. Eso está en el verso 12. Dice la palabra: entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Dios sí escucha nuestras oraciones. A veces pensamos que el Señor se olvidó, pero es que algo está pasando en ese tiempo, como le pasó a Daniel. Dice, el ángel le dijo a Daniel que desde el primer día que oró, su petición fue escuchada. ¿Esto qué significa? Que Dios sí escucha inmediatamente. Sin embargo, ojo con esto, la respuesta no siempre se manifiesta al instante. ¿Por qué? Al final del periodo, un ángel se le aparece y le explica que la respuesta fue enviada desde el inicio, pero fue resistida en el mundo espiritual. Eso está en el verso 20. Dice, ¿sabes por qué he venido? Le dice el ángel. Respondió él, pronto debo regresar a luchar contra el espíritu príncipe del reino de Persia. Y después de esto vendrá el espíritu príncipe del reino de Grecia. Mientras tanto, te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra esos espíritus príncipes, a excepción de Miguel, el espíritu príncipe de ustedes. Entonces, esto era una lucha muy fuerte. Tan fuerte era en el mundo espiritual, había una guerra, que el arcángel Miguel tuvo que venir en su ayuda. Entonces, este capítulo revela que había una batalla espiritual. Y esto, ¿cuándo pasó? Mientras Daniel oraba. Pero también nos muestra algo importante, es que la perseverancia de Daniel fue clave para que la respuesta se manifestara. El encuentro fue tan impactante que Daniel dice que quedó debilitado físicamente, pero luego fue fortalecido por Dios para recibir esa revelación. Eso está en el verso 17. Dice, ¿cómo podría alguien como yo, tu siervo, hablar contigo, mi Señor? Mis fuerzas se han ido y apenas puedo respirar. Muchas veces pasa eso. Mire, hay días en que he tenido que ver a mi esposa agotada físicamente. Pero yo pensaría, pero si yo la he visto solamente hablar por teléfono. Por supuesto que sí. Porque después de ministrar a 4 o 5 mujeres, pues el cuerpo y el espíritu se agotan. Es un cansancio que uno tiene allá adentro. Dice, pero ¿por qué estoy tan agotado? Porque algo está pasando en el mundo espiritual. Hay una guerra, hay una confrontación y las personas están siendo libres, pero el cuerpo se agota. Pero mire Dios tan lindo. En Isaías 58:11 él dice, el Señor los guiará, ¿qué? Continuamente. Les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Estamos en una época donde a veces se nos van a agotar las fuerzas, pero Dios nos ha dado el respaldo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la oración, y es tiempo de levantarnos. ¿Nos vamos a cansar? Claro que sí. ¿Nos vamos a agotar? Por supuesto, pero el Señor nos promete que Él nos dará nuevas fuerzas. Ahora, también podríamos pensar que la demora en la respuesta es un silencio de Dios, y eso nos pasa naturalmente a nosotros los seres humanos. Pero es la evidencia cuando hay esas demoras, yo he aprendido, es que algo se está peleando a nuestro favor. Es una batalla invisible, pero nosotros no sabemos. Hay una oposición interna que quiere frenar nuestras bendiciones, que quiere frenar nuestras respuestas. Pero la oración y el nombre de Jesús activa esas bendiciones. Algo pasa, es la perseverancia la que levanta y nos lleva a la victoria. Y esa fue la perseverancia que tuvo Daniel. Daniel no dejó de orar ¿durante qué? Durante 21 días. No se rindió, no se desanimó, no abandonó el proceso, que fue lo que hablamos hace un tiempo.
No abandonó el proceso. No podemos abandonar el proceso. Tenemos que permanecer para ganar nuestras batallas diarias, porque tenemos batallas con nuestros hijos, con la familia, en el trabajo, nuestro país, nuestro entorno, en nuestras emociones. Es una batalla permanente, pero nosotros tenemos las herramientas. Así que la oración es una gran bendición. La vida espiritual no es una carrera corta, no es de 8 días. La vida espiritual es una batalla permanente, es una batalla constante. Por eso insistimos tanto, esto es un proceso. Y en toda batalla, miren, les digo algo, llévense en esto en su corazón. No gana el que empieza con más fuerza, no, sino el que permanece firme hasta el final. Y la oración no es solamente pedir. La oración es resistir, la oración es sostener y mantenernos de pie cuando todo alrededor parece que no se mueve. Esa es la oración. Y hay momentos, yo lo sé, lo he vivido, donde oramos y no vemos respuestas rápidas. Pero hay otros momentos donde oramos y no vemos nada inmediato, pero es ahí donde entra la perseverancia. Es ahí. No siempre la victoria viene en el primer intento. Muchas veces tenemos que darle y darle y darle. Pero es que es la perseverancia en la oración la que mantiene activa nuestra intervención de parte de Dios. Por ejemplo, una mamá que ora años por un hijo. Que el hijo quizás esté metido en vicios, esté lejos de Dios, esté tomando malas decisiones. Y pasan meses y pueden pasar años y no parece que nada pasa, nada cambia. Y yo conozco mujeres de aquí que siguen insistiendo, pero llega ese día en que el hijo quizá toca fondo y él recuerda las oraciones de su mamá y vuelve a Dios. Nosotros nos ha pasado. La oración perseverante, cuando sacamos esas promesas, cuando nos levantamos y hacemos guerra, esas oraciones levantan a nuestros hijos, levantan cualquier problema que tengamos. Esas oraciones sostienen nuestras batallas. Dice la palabra en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Mi esposa no se cansó de orar por mí. Mucho tiempo yo la veía, recuerdo cuando yo llegaba a mi casa, muchas veces ebrio, y yo la veía postrada orando por mí. Y ella no se cansó de hacer el bien, siguió persistiendo. Yo veo el resultado de lo que Dios sí puede hacer en nuestra vida. Así que cuando perseveramos en oración todos los días por esa situación que estamos viviendo, llenamos nuestra mente de palabra. Declaremos el nombre de Jesús y con el tiempo algo empieza a suceder. Nuestra mente empieza a cambiar, sencillo. Los problemas van a perder fuerza. Esos pensamientos que teníamos, mejor es divorciarnos. Esos pensamientos que teníamos de mejor es suicidarme. Esos pensamientos que decían, no vale la pena seguir. Todo eso se va y empieza a venir una paz, empieza a venir algo a gobernar nuestra vida, que es el poder del Espíritu Santo. Así que la oración no siempre cambia las cosas al instante, porque ahora entendemos que puede haber oposición espiritual y creemos que siempre cambia algo en el mundo espiritual y en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nunca llega tarde. El Señor jamás nos va a abandonar. Lo segundo que debemos entender es que atacar las tinieblas en oración requiere de algo importantísimo, es de discernimiento y cobertura espiritual. La oración es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado. Pero cuando hablamos de confrontar las tinieblas, no se trata de emoción. No se trata de un impulso o de hablar duro. No, se trata de hacerlo con discernimiento y bajo una cobertura espiritual. Yo les voy a explicar.
El discernimiento no es adivinar, no es tener superpoderes, es estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Es conocer bien la palabra de Dios. Porque miren lo que dice la palabra en Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. No toda batalla se pelea igual y no todo lo espiritual, ojo con esto, se enfrenta de cualquier manera. Se necesita discernimiento espiritual, porque el discernimiento nos va a proteger contra los engaños del enemigo. El discernimiento expone lo falso y nos ayuda a elegir lo que a Dios le agrada. Dice la palabra en 1 Corintios 2:14, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Pues bien, Dios nos enseña que hay un límite insuperable para la mente humana sin el Espíritu Santo. Es decir, las realidades de Dios no se captan con inteligencia ni con estudios, no hay una clase, sino que se disciernen espiritualmente cuando Dios habita en nosotros y nos transforma. Porque dice la palabra que para muchos esto suena ridículo y nos van a decir muchas veces, esos cristianos están locos. Y todo lo nuestro al mundo le parece ridículo. Cuando uno dice, es que estamos en una guerra espiritual, dice, ¿cuál guerra? Entonces hablan del petróleo, hablan de otras cosas. No todo problema es espiritual, pero tampoco todo es natural. El discernimiento que pasa nos permite identificar el origen de la situación, para saber cómo vamos a orar correctamente. O sea, no atacar en la dirección equivocada. Es eso. Ejemplo. Hay una discusión en nuestra casa, en nuestro hogar, y puede ser emocional o puede tener una raíz espiritual. Entonces, sin discernimiento, ¿cómo reaccionamos? Pues mal. Vamos pues ¿cuál es su problema? Pues usted es la que siempre hace eso y no me eche la culpa a mí. Cuando no hay discernimiento, entonces reaccionamos con ofensas. Pero cuando tenemos discernimiento, oramos correctamente. ¿Saben cómo oro yo? Yo digo, este cuentico, esto es del diablo, esto es del enemigo. Él quiere venir a traer división. Yo creo que el enemigo quiere venir a traer pelea, porque hoy estuvimos con mi esposa guerreando por las familias. Hoy Dios nos usó y el enemigo quiere venir a traer rocecito ahí entre nosotros. Digo, esto yo lo ataco es a la raíz espiritual. Y yo me meto a orar y digo, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Qué casualidad. ¿No les ha pasado que cuando llega la bendición, esa bendición que estábamos esperando y estamos felices, pero por cualquier cosita, ¡pum!, estallamos? Entonces es ahí donde debemos discernir y decimos, diablo mentiroso, no nos vas a robar este momento de alegría, de bendición. Te atamos en el nombre de Cristo Jesús y te largas de esta casa. Ahora, no le vaya a decir eso a su mujer, porque un día yo hablé algo de esto y fue y cogió a la mujer y le digo, diablo mentiroso, te largas. Y la mujer quedó, ¿y este qué está haciendo? ¿Qué le están enseñando en ese ministerio? No pilas con eso. Entonces, nosotros tenemos que atar en el nombre de Jesús. Y cuando oramos con autoridad, esto no es gritar, es tener autoridad. Muchos piensan que la guerra espiritual es gritar, diablo, te largas en el nombre de Jesús. Pues los chinos salen corriendo y dicen, uy, mis papás, ¿en qué están metidos? No, la autoridad espiritual no depende del volumen. No, depende ¿de qué? De la relación que yo tengo con Dios y algo importante, y de la obediencia. Todos tenemos autoridad para orar, para reprender demonios. Todos el Señor nos ha dado la autoridad. Pero ¿cuándo la pierdo? Cuando estoy en pecado,
Cuando abro una puerta al mundo de las tinieblas, yo voy a decir, se va en el nombre de Jesús, y el diablo va a decir, ¿pero qué? Usted mírelo. Miren lo que está haciendo a escondiditas. Pues no hay autoridad, pues no va a pasar nada. Las oraciones no van a pasar del techo. Y lo tercero que debemos entender es que el nombre de Jesucristo tiene autoridad absoluta sobre todo poder demoníaco. No hay resistencia en el mundo espiritual cuando se invoca el nombre de Jesús, pero tenemos que hacerlo ¿con qué? Con fe. Ese nombre no es una fórmula, es alguien vivo, es la manifestación poderosa, victoriosa de la obra de la cruz. En Marcos 5, del 1 al 13, hay una historia de un hombre que vivía atormentado porque tenía muchos demonios. Y dice la palabra que eran legión de demonios, imaginémonos. Ustedes han visto una persona loquita en la calle. Ellos tienen una legión de demonios, son los que los gobiernan a ellos, por eso andan sin ropa, vueltos nada, porque están llenos de demonios. Y así estaba este pobre hombre. Y nadie podía controlarlo. Dice la palabra que tenía tantos demonios, tanta fuerza que rompía cadenas cuando lo encadenaban. Y lo peor de todo es que vivía cerca a unos sepulcros. Pero un día se encontró cara a cara con Jesús. Y los demonios reconocieron la autoridad de Jesús inmediatamente. Entonces, ¿qué hicieron los demonios? Le rogaron, por favor, sáquenos de aquí que estamos atormentados. Y Jesús dio la orden y inmediatamente les dijo, se van en el nombre de Jesús. Y todos tuvieron que salir. Ahora, ¿qué hizo Jesús? ¿Se agarró con como todos hacían? No, en el nombre de Jesús te vas. Él dio la orden, te vas. No hubo lucha ni esfuerzo humano, solo la autoridad dada por nuestro Señor Jesucristo fue suficiente. Y también en Hechos 3, del 1 al 8, hay otra historia de un hombre que era cojo. Y Pedro ya tenía la autoridad por nuestro Señor Jesucristo, el poder del Espíritu Santo estaba en Pedro. Ellos ya pasaban y la gente era sanada, ¿recuerdan? Y Pedro le dijo al hombre cojo, le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre fue sanado al instante. Y esto nos muestra algo importante. Y es que el nombre de Jesús tiene autoridad. Y escúchame en esto, no solamente sobre demonios, sino que tiene autoridad sobre toda condición. El Señor, en el nombre de Jesús, sanamos enfermos, salen las enfermedades, sanamos. Pon las manos sobre ese familiar, sobre esa persona, ora en el nombre de Jesús. Oras tú mismo sobre tu cuerpo en el nombre de Jesús y toda enfermedad se tiene que ir. Los demonios salen, no toda. O sea, los demonios no temen nuestra voz. ¿Sabe qué temen? El nombre de Jesús en nuestra boca cuando lo declaramos con fe. El poder no está en repetir palabras, sino en la autoridad espiritual que nos respalda esa relación que tenemos diariamente con Dios. El nombre de Jesús representa victoria total sobre las tinieblas. Así que cuando decidimos vivir como cristianos una vida de oración, tenemos que saber algo. Y es que vamos a enfrentar oposición, pero también tenemos que tener la certeza de que la victoria ya fue dada por nuestro Señor Jesucristo. Así que no tenemos por qué tener miedo. Todo lo contrario, Dios nos ha dado esas herramientas tan poderosas como es la oración y como es el nombre de Jesús para poder tener la victoria diariamente sobre nuestros inconvenientes. No retrocedamos ante los ataques. Entendamos que son la evidencia de que algo está pasando, de que nuestras oraciones son escuchadas y que estamos avanzando, que algo se está moviendo porque Dios sí va a cumplir y va a responder nuestras oraciones.